En el próximo corte, pues hacemos una pequeña pausa de unos 5 minutos para estirar las piernas. ¿De acuerdo? Ok. Sí. Ok. Problemas, Fernando Gonzalo, para entrar. Bueno, pues creo que ahora sí estamos todos. Estábamos entonces hablando de que cuando hacemos una imagen con este haz, el haz directo, todos ven la pantalla. Sí. Sí. Pues a eso le llamamos campo plano. Cuando lo hacemos con el haz difractado, a eso le llamamos campo oscuro, ¿verdad? A estos no los estamos usando para imágenes, solo los difractados. ¿Cuáles son los difractados? Insisto, los dispersados elásticamente que conservan su fase, tratando al electrón como una onda que tiene amplitud y fase. Entonces, el ejemplo que tenemos acá es campo claro, ¿verdad? Los electrones del haz transmitido o directo. Todo lo que se ve oscuro es aquello que produjo dispersión elástica. Todo lo que se ve brillante es lo que pasó sin alterar sus propiedades, lo que se transmitió directamente. Y el patrón de difracción que decía tiene varias ventajas. Muestra muchos picos de difracción, de aquí podemos determinar la estructura. Pero es sobre un área más pequeña. Es información localizada. Estamos viendo hojita por hojita en lugar de ver todo el árbol. Por eso es que la difracción de rayos X es útil. Nos permite ver todo el árbol. Si usamos electrones transmitidos y hay partículas embebidas en un sólido como aquí, perdón, pues así se ve, ¿verdad? Todo esta área brillante es donde se transmitió las, todas estas oscuras es donde se dispersó elásticamente las. En el campo oscuro sería este, ¿ya? Pues todas las zonas brillantes ahora corresponden a lo que produjo difracción. Estamos seleccionando precisamente una reflexión, un puntito brillante que no es en las transmitidas, sino en las que las produjo. Y se ve todo brillante, ¿no? Vean cómo si cambiamos la reflexión del campo oscuro, ¿qué es eso de cambiar la reflexión? Pues que ahorita escojo esta para formar la imagen, o bien escojo esta otra para formar la imagen. Esta reflexión y este pico en rayos X tenía un nombre HKL, ¿verdad? El 111, el 200, el 211, pues aquí también, ¿verdad? Pero aquí, en dos dimensiones. En rayos X una sola, ¿verdad? Entonces, si cambio la reflexión, la imagen cambia. ¿Por qué? Porque siempre me va a dar brillante aquello que produjo esa reflexión. ¿Sí? En otras palabras, hay muchos de estos y puedo escoger varios. ¿Cuál es la ventaja? Que con eso sé qué parte de la estructura está produciendo esa imagen. ¿Sí? Me puede servir para caracterizar
qué tipo de partículas tengo y qué estructura tengo. Si de repente escojo uno de estos puntitos, me va a decir el campo oscuro qué es lo que la produjo, ¿verdad? Las zonas que produjeron esa reflexión, esa difracción. Lo puedo usar entonces para que espacialmente localice zonas con una estructura cristalina determinada. Aquí se usa mucho estructura, ¿verdad? Usamos la estructura para determinar qué tenemos ahí. De ahí mi insistencia de que ustedes primero aprendieran un poco de estructura. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Entonces, aquí teníamos un campo claro, aquí tenemos un campo oscuro, ¿verdad? Otro campo oscuro y otro campo oscuro. Pueden ser diferentes los campos oscuros. El campo claro es único. ¿Por qué? Porque el campo claro lo obtengo de aquí. Y campos oscuros los puedo obtener de cualquier otro puntito o reflexión del patrón de difracción. Puedo obtener muchos campos oscuros que me van a decir qué estructura tiene diferentes partes de la muestra. ¿Me explico? No, ¿podría repetirlo, por favor? Si yo hago una imagen con esto, con la transmitida, siempre voy a obtener esto para esta área, ¿verdad? Pero si yo hago imagen con esto, con esta reflexión, se van a iluminar en la imagen de campo oscuro todas las áreas que produjeron esta reflexión. Si hago una imagen de campo oscuro con esta otra, se van a iluminar otras áreas, las que produjeron esta reflexión. Ejemplo, aquí se ilumina esta área. ¿Cuál seleccioné? Una de estas, por ejemplo, esta, ¿verdad? Aquí se ilumina otra área, pero es la misma zona, pero todo lo demás aparece oscuro. Ajá. ¿Por qué? Porque ahora seleccioné esta, ¿verdad? Entonces me da información de qué áreas están produciendo esa reflexión y por lo tanto me da información de qué estructura tienen estas áreas. Y a través de eso puedo identificar la estructura y el tipo de componente fácil que hay en esa parte de la muestra. Pero hay que saber un poquito más de cristalografía. ¿Por qué? Porque aquí estoy diciendo que esta es el tipo 220 y este es el tipo 200. Pero porque yo ya conozco que este patrón de difracción se da para una orientación dada, que es la 110, ¿no? Por eso esto es parte de un curso más alto, ¿verdad? Pero a nuestra introducción podemos hablar que usando diferentes reflexiones, usando diferentes puntitos, obtengo diferentes imágenes en campo oscuro que me permiten identificar las zonas que produjeron esa reflexión, ese puntito en el patrón de difracción. Y al permitirme eso, pues me permiten investigar y encontrar qué estructura tienen estas bandas, qué estructura, qué componentes hay en la muestra. Un poquito mejor. Sí, profe, gracias. Entonces, el gran poder de esta técnica radica precisamente en eso. ¿Qué se necesita?
pues un poquito de gracia y otra cosita, ¿verdad? Aprender un poquito más de cristalografía, ¿verdad? De estructuras cristalinas. Ujú. ¿Qué puede hacerse? Pues campo claro, si dejamos pasar el haz transmitido. Campo oscuro, si seleccionamos una de las reflexiones. ¿Cómo se selecciona? Con una plaquita que tiene un agujerito, que la podemos deslizar. Esa plaquita le llamamos apertura objetiva. Es algo físico, es una plaquita que se mueve para un punto o para otro. De manera que cuando la plaquita deja pasar nada más esto, le llamamos campo claro. Y cuando el agujerito está acá, le llamamos campo oscuro, pero es un campo oscuro, hay muchos campos oscuros que podemos hacer. ¿Para qué? Para identificar los componentes. Entonces estamos viendo dos tipos de imagen. Una única, campo claro. La otra que puede variar, depende de qué reflexión escoja, campo oscuro. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? Y cuando se quiere hacer con todo, bueno, las de alta resolución, entonces ¿se quita o hay uno con un agujero más grande? Pues hay uno con un agujero más grande, aquí hay varios tamaños, o se quita completamente. Ah, ok. Pero estamos viendo parte por parte. También podemos hacer análisis químico con un detector, como dijimos acá, ¿verdad? También podemos, estos rayos X característicos, medirlos con un detector, ¿verdad? Y dar origen a espectroscopía en rayos X. Y mira, para que estés contento, ¿cuál era? ¿Samuel? ¿Estás muy intrigado con alta resolución o quién era? Sí, sí, yo. Pues ya llegamos ahí, ¿no? Si usamos todos los haces y damos lugar a interferencia, estos son los tipos de imágenes que se ven, ¿ya? La escala ya es muy chiquita. Lo que estamos viendo es interferencia que se da por las columnas atómicas. ¿Por qué columnas atómicas? Porque recuerden que estamos viendo todo en proyección. Parece que son átomos, ¿ya? Pero son columnas atómicas. ¿Por qué? Porque está atravesando toda la muestra. Ujú. La muestra es suficientemente delgadita y se están usando todos los haces para formar esta imagen. De manera que hay interferencia y al haber interferencia se van formando máximos de intensidad transferida. Es lo que estamos viendo. Estos máximos de intensidad, al haber muchas rendijas en la estructura cristalina, pues tienen el mismo espaciamiento que los bordes de la rendija, es decir, que las columnas atómicas. De ahí que sean tan útiles, porque representan directamente a las columnas atómicas de la muestra. Aquí estamos usando todas las reflexiones. Por supuesto, si un nanotubo nada más tiene capas, pues vamos a saber las capas atómicas que forman el nanotubo, ¿verdad? Con su núcleo para que crezca. O en una interfase, cómo cambian de dirección, porque cambian los cristalitos. O bien, acá, ¿verdad? Con otro tipo ¿cómo se llama? Muestra, ¿no? Si hay muchas aberraciones, podría verse un poco más oscuro. Si hay corrección de aberraciones, la imagen se vuelve muchísimo más nítida y sin tantas interferencias no deseadas por las aberraciones de las lentes.
Entonces, pasan todos los electrones, se da lugar a interferencia, tenemos estas imágenes. Tenemos más dinero y le podemos poner un corrector de aberraciones. La imagen se vuelve más nítida y vemos los espaciamientos atómicos con más claridad y con más precisión. ¿Qué puede hacerse entonces? Podemos hacer campo claro, campo oscuro, o dejar pasar todos los haces y tener alta resolución. Ahí están interfaces, ¿verdad? Ahí está el patrón de difracción en alta resolución. Queremos hacer una corrección, nos alcanza la lana para hacer una corrección de aberraciones. Vean ustedes cómo aquí hay un cierto espaciamiento entre estas dos reflexiones, ¿verdad? Lo voy a amplificar para que lo vean mejor. Ya está amplificado, ¿lo ven? Sí. Vean. Aquí está la corrección más bajita. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Pues una resolución linda, ¿verdad? Cómo se van las columnas atómicas con una gran precisión, ¿verdad? Si ustedes se fijan aquí, hay dos distancias iguales y una diferente. El patrón de difracción tiene dos distancias iguales y una diferente. Corresponde precisamente al patrón de difracción 110 de la estructura cúbica del silicio. Pero en lugar de un punto, hay dos puntos y aquí nomás vemos un punto. En todas estas, aunque por ahí hay la manchita como que si fueran dos, pero no las alcanzamos a ver bien. Aquí hubo lana para comprar un corrector. La imagen cambia, se vuelve más fina y detallada. Cuando la amplifico, así se ve esta. Cuando amplifico la que está corregida de aberraciones, ups, de repente cada puntito no es un puntito, es dos. ¿Por qué? Porque los átomos en el silicio en proyección en esta dirección tienen pares que están muy separados muy poquito. ¿Qué pasó de aquí a acá? De arriba para abajo, aumentó la resolución. ¿Por qué? Porque la distancia mínima observable aquí es mayor que acá. ¿Qué quiere decir eso? Que puedo ver estas dos cositas y acá no las puedo ver. Acá me falta resolución, la distancia mínima observable es más grande y acá la distancia mínima observable es más pequeña. Mayor resolución aquí, menor resolución acá. ¿Por qué he insistido tanto en resolución en eso? Porque finalmente es otro lenguaje en estas técnicas y hay que aprenderlo para poder entenderlas, ¿no? ¿Alguna pregunta? En la imagen de abajo se ven como unos hilitos también como conectando las columnas. ¿Cuáles Esos. hilitos? Estos puntitos en medio, pues son otros detalles de las columnas. Las columnas que van de arriba abajo llenas de átomos, pues se ven con mucha interferencia, ¿verdad? Si hay columnas que nada más tienen 2, 3 átomos, pues se ven a ver más finitas. ¿Qué necesitamos hacer aquí? Pues necesitamos simular la estructura. Ya nos dio el microscopio una vista, ahora hay que interpretarla viendo la celda de silicio, ¿verdad? Este Ok. tipo de técnicas es muy amplia, por eso es que se usan tanto, ¿verdad?
explico? Sí. Campo claro, campo oscuro y alta resolución, incluyendo alta resolución después de corregirle la aberración esférica en este caso. ¿Qué es alta resolución? Pues que vemos las columnas atómicas y muchas cosas, que ya se pueden comparar a la teoría. Acá nos falta. También se pueden comparar a la teoría si asumimos que nos faltó, ¿verdad? Pero acá la comparación es más directa, ¿cierto? Pero Profesor, entonces, ah, Pasamos primero. las imágenes de alta resolución no nos brindan mucha, bueno, sí nos brindan información, pero si no se corrige, las aberraciones como que no son muy apreciables, ¿no? Bueno, si no se corrigen las aberraciones, tienes que tomar tú en cuenta eso y comparar con la estructura, con el modelo. Esto, ¿no? Asumiendo que pues no tienes la resolución, como lo han hecho todos los físicos y científicos de materiales hasta el año 2000, ¿verdad? Si ya hay un microscopio corregido, entonces puedes compararlo mejor, ¿verdad? Pero sí se puede hacer la comparación, incluso con una resolución más pobre entre comillas, ¿verdad, Valeria? Porque esto ya es una muy buena resolución, ¿no te parece? Sí, claro. Ujú. Ver átomos ya es un avance, ver átomos y sus separaciones, un avance mayor, ¿verdad? profesor, y entonces si solamente se hiciera con, pues con el haz transmitido solamente, bueno, se vería más o menos eso, pero sin los espaciamientos que están ahí oscuros. Si nada más haces con el haz transmitido, no hay interferencia, no hay picos, no ves estructura atómica. Aquí son las columnas atómicas representadas por los picos, ¿verdad? ¿Sí? Ujú. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y No, también, no son las estructuras atómicas en la imagen, son los picos de interferencia, ¿verdad? Que corresponden, como hay muchas aperturas, como hay muchas columnas atómicas, corresponden con el espaciamiento y representan uno a uno a la estructura. Pero estos picos que vemos no son las columnas, son los picos de interferencia, ¿verdad? Estas también, ¿me explico? sí, Ujú. Representan a las columnas atómicas, pero no son uno a uno. Perdón, se me cayó el micrófono. No son uno a uno las columnas, son su representación. Y las podemos usar para identificar la estructura y todo lo que corresponde a la muestra, ¿verdad? ¿Cierto? ok, ok, sí, ya entendí. Si quieres la estructura atómica real, es otro paso adelante. Ya se le llama microscopía de resolución atómica. Pero ¿qué harías tú para recuperar? Para recuperar. Mira, se me borraron aquí. Con el haz directo nada más la estructura, porque lo que tú estás razonando es cierto. El haz directo ya debe llevar información solito de la estructura. Acaba de pensar. Tu razonamiento es correcto. Este haz directo solito debe traer. Con este haz solito debo poder obtener imagen de tipo como
O no, esto, entonces, Perdón, lo escucho muy cortado, casi no lo entiendo. hola, hola. Se escucha muy mal, profesor. Bueno, como muy cortado. Bueno, ahorita recomenzamos, son las 9:28. Voy a salirme y me vuelvo a conectar, ¿ok? Ok, Ok. Hola, hola, ¿me escuchan mejor? Ah, sí se escucha un poco mejor, creo. Hola, hola. Sí, sí, se escucha mejor. Sí, se escucha mejor. mejor. Bueno, déjenme un momentito, que regreso un momento. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, profesor. ¿En qué estábamos entonces? En hablar Me, de... me está diciendo que con el haz transmitido, bueno, con el haz directo sí se pueden observar más se puede cosas. obtener información de la muestra con el haz transmitido. Ajá, que si quieres usar el haz directo, tu razonamiento estaba correcto desde mi punto de vista. Deberías poder observar, pues, lo que se dispersaba, pero solo con este, ¿verdad? Como en el campo claro, pero en alta resolución, ¿no? Ajá. ¿Cómo le harías? Era mi pregunta. ¿Qué sugerencias tendrías para hacer eso? Que solo con este haz obtuvieras toda la información. Pues no sé si se pudiera hacer aún más pequeño el haz o tal vez el haz directo ya transmitido, pues O como sea, en si un cable. consideras al electrón como partícula, pues va a estar difícil encontrar con el haz directo todo, porque pues la parte que se perdió no sabes de dónde vino, ¿verdad? Aquí Profesor, nomás van muchos, ¿verdad? ¿Cómo?
Me recuerda, bueno, no sé si tenga que ver, pero me recuerda, en mecánica cuántica vimos pues sobre cómo un electrón al pasar por, digamos, un potencial, se transmite y nosotros a través de, pues, del haz transmitido y del haz incidente, pues podríamos más o menos modelar cómo era esa barrera de potencial. ¿Tendría que ser algo así? Pues esto es lo que vimos, ¿no? Con interferencia, ¿no? Y puedes modelar todo eso, ¿no? Sí, pero lo que está planteando Samuel es diferente. Nada más con este haz, tratar de ver qué le falta y determinar la estructura atómica, las columnas. ¿Ya? Como partícula es difícil, quizás como onda sea más accesible. ¿Cuáles son las características de las ondas? Tienen amplitud y tienen fase. ¿Cambiaría la amplitud? Pues igual cambiaría la amplitud si lo consideramos como partículas. ¿Cambiaría la fase? La fase sí, y la fase la podemos relacionar con ángulos, o sea, la podemos hacer en 2 dimensiones. Pero ¿cuál es el problema de la fase, colegas? ¿Es un número real? ¿Mm? No, en general. En general no, ¿verdad? En general es un número imaginario. Entonces, lo ideal sería determinar la onda de salida aquí, que ya traería toda la información en 2 dimensiones y nos daría directamente una imagen como estas, ¿verdad? Directamente. Si pudiéramos hacer imágenes de la fase. ¿Cuál es el problema? Que la fase de la onda de salida de la muestra podría ser imaginaria. ¿Cómo la calculamos? Ese es otro método. ¿Cómo lo calculamos? Pues tomamos muchas de estas imágenes, hacemos el cálculo de la onda de salida en las funciones más, ¿cómo se llama? Con la ecuación de onda, ¿verdad? Las más estrictas. Y probamos con muchas imágenes de interferencia como condiciones frontera, si las ondas de salida asumidas, estrictas, corresponden a cuestiones de interferencia que experimentalmente tomamos. Si tomamos 60, 80, 100 imágenes a diferentes condiciones y todas nos dan la misma onda de salida después de un proceso iterativo, pues ya determinamos la onda de salida. Que la fase es imaginaria, pues sí, pero una cosa es que la veamos y otra cosa es que podamos hacer una imagen de ella. Queremos nada más usar esto. Tenemos que usar interferencia como condiciones de frontera y determinar la onda de salida y su fase. Y con la fase hacer una imagen. Complicado, ¿verdad? Pero posible, ¿verdad? Ya se ha hecho. Y es una de las técnicas que se usan para obtener contraste, ya no de interferencia, sino de la onda de salida reconstruida con condiciones frontera experimentales, ¿no? Es un proceso largo, complicado, bueno, no muy largo, sí complicado, pero ya existen soluciones y programas para calcular estas imágenes.
Y otra vez lo explico, no con el fin de que ustedes me hagan ondas de salida, respondiendo a una de sus preguntas y que pues hasta cierto punto resulta lógico. Resumiendo, campo claro, muchos campos oscuros, interferencia, ¿verdad? Y como resultado de las preguntas, resolución atómica con ondas de salida. ¿Alguna pregunta, colegas? Creo que no. ¿Mm? ¿Algún comentario? Yo tenía tantita duda en la diapositiva pasada. Se ven como unos puntitos blancos ahí justo ahí se ven unos máximos pues más brillantes, ¿no? En la de arriba. Aquí. Ajá. Estos son huecos. No hay Ah, nada. Ahí se transmite todo el haz sin ningún problema. Son ya, sí, ya entiendo. pequeños agujeritos. Pero a escala, pues, de nanómetros ya. Ujú. ¿Y son como imperfecciones en el material o? Tiene que ver con cómo se hizo el material, ¿sí? Ujú. Son pequeños huequitos. ¿No? Ok. ¿Y en la foto de la izquierda qué dijo que era, profe? ¿Era alambres? Un nanotubo de carbono creciendo de una, ¿cómo se llama? Partícula. Muchas veces tienes que poner un núcleo y de ahí crecer los nanotubos si los quieres ordenados en un bosquecito, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para la aplicación que estés buscando, ¿verdad? Ujú. Aquí está la partícula que ayuda a nuclear el nanotubo y pues el nanotubo tiene sus paredes, ¿verdad? Aquí está hueco, pero aquí están las paredes del nanotubo. ¿Se acuerdan que hay nanotubos de una pared, de varias paredes? Sí. Este resulta ser de 4 o 5, ¿verdad? Entonces el alcance de la microscopía electrónica llega hasta determinar qué tipo de átomos en la imagen. Ujú. Muy amplio. Hablamos ¿Algún? mucho de las ventajas del microscopio, profe, pero hay cosas que no puede hacer. O sea, como qué cosas no podría ni siquiera este microscopio poder visualizar. Pues hay muchas cosas que el microscopio puede hacer, como darte la estructura, el arreglo de los átomos. Incluso en materiales que no son cristalinos, se pueden ver arreglos localizados, ¿verdad?